¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jorge Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en la Universidad de Occidente. El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacer un inversor de corriente. Para que yo les pueda enseñar cómo hacer un inversor de corriente vamos a tener que entender un poquito de los conceptos básicos. En este proyecto voy a utilizar lo que es un transformador de 110 a 12 voltios, ¿verdad? Con una línea en la base central. Bueno, para que entendamos un poquito de esto, tenemos que tener la idea de cómo funciona el campo electromagnético, ya que eh, le- el campo magnético no puede existir sin el campo eléctrico y viceversa, ¿verdad? El campo eléctrico no puede existir sin el campo magnético. Este es un transformador. Si nos vamos a dar cuenta, hay una bobina más grande que la otra. En la bobina más grande va a entrar lo que es nuestra corriente de 110 voltios y aquí en la salida vamos a obtener 12 voltios de corriente alterna. Cuando embuimos la bobina principal con 110 voltios, generamos lo que es un campo eléctrico. Este campo eléctrico, a la hora de girar en las partes metálicas del transformador, este genera un campo electromagnético, perdón, un campo magnético. Este campo magnético es cuando los electrones saltan de forma inversa, ¿verdad? Del transformador, embuye la placa metálica, esta gira hasta la segunda bobina que es imbuida por los electrones, generando también lo que es un campo eléctrico para tener nuestra salida de 12 voltios. Para entender cómo funciona esto, nos vamos a tener que hacer referencia un poquito a lo que es la onda sinusoidal, ¿verdad? Bueno, en lo que es la corriente AC funciona de la siguiente forma. Tenemos un punto máximo de voltaje positivo y un punto máximo de voltaje negativo. Entonces, aquí obtenemos lo que es una frecuencia. Esta frecuencia, perdón, aquí es negativo. Esta frecuencia es lo que nos hace generar un campo magnético. En mi país utilizamos lo que son 60 Hz en cualquier enchufle de nuestro hogar. 60 Hz quiere decir que este ciclo se va a repetir 60 veces en un segundo, ¿verdad? A diferencia de las baterías de carro o de motos que vienen de 6 y de 12 voltios son de corriente directa. Esto en la onda sinusoidal se representa así, porque es una corriente continua positiva y hay una corriente neutro, ¿verdad? Entonces, para que exista un campo magnético, necesitamos siempre una oscilación, ya que esta oscilación nos va a generar nuestro campo magnético que va a imbuir a la bobina. Y a la hora de que esta embuye la bobina vamos a obtener nuestra salida de electrones a través de la bobina principal. Entonces cuando nosotros energizamos la bobina principal con los dos cables, ocurre lo siguiente, ¿verdad? Vamos a obtener un punto máximo positivo, un punto máximo negativo y así viceversamente, ¿verdad? A diferencia de una batería, la batería nos va a dar un voltaje directo, ¿verdad? Dependiendo de la batería que estemos utilizando, puede ser de 12 voltios, puede ser de 6 voltios, ¿verdad? Ahora, para que nuestro inversor funcione, tenemos que hacer que esta batería genere una onda sinusoidal para que genere nuestro campo magnético. Pero en esta ocasión va a funcionar de la siguiente manera, va a funcionar a través de una onda cuadrada, donde va a haber un punto máximo de voltaje positivo y un punto neutro de voltaje. Eso quiere decir que vamos a obtener 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios o 12 voltios, 0 voltios, 12 voltios, 0 voltios. Esto va a generar la frecuencia que nosotros necesitamos para generar nuestro campo magnético, para imbuir nuestra bobina y generar una corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, ya he explicado un poquito del concepto básico de cómo funciona nuestro transformador. Cuando nosotros
queremos utilizar una batería y lo queremos invertir a 110 voltios, vamos a necesitar un pequeño circuito que nos haga la onda magnética, la onda cuadrada para generar este campo magnético. Aquí hay un pequeño esquema de cómo hacer un oscilador. En este caso vamos a hacer oscilar un LED. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar como principal un integrado NE555. Vamos a necesitar lo que es un LED, una resistencia de 1K, dos resistencias de 330 ohmios o 220 ohmios, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios y una resistencia variable de 100K. Bueno, yo me he adelantado un poquito en construir este pequeño proyecto que nos va a ayudar a oscilar este LED. Esto lo vamos a alimentar con una corriente de 5 voltios, ¿verdad? Para que podamos energizar el LED. Les voy a mostrar cómo va quedando, ¿verdad? Bueno, ojalá sí se puede observar bien. Bueno, cuando nos demos cuenta de que nuestro proyecto funcione, vamos a obtener esta oscilación. Como ven acá, la oscilación es bastante lenta, pero esto lo podemos arreglar con el potenciómetro. Podemos regular la velocidad en la que se apaga y se enciende el LED. Es importante, ya que así como se va a estar encendiendo y apagando LED, se va a encender y apagar por ejemplo un foco que estemos utilizando con los 110 voltios. Más adelante lo vamos a observar cómo va a ir funcionando. Tenemos que hacer que nuestro LED oscile de tal manera que ya sea casi imposible al ojo humano poder detectar la velocidad en la que esté oscilando. Por ejemplo, acá a simple vista miramos que el LED está prendido. Si logramos captar cierta oscilación que tiene el LED, y esto es lo que nos va a ayudar a generar la onda cuadrada que necesitamos para generar nuestro campo magnético. Una vez hecho esto, hay una parte más sencilla que nos va a servir para conectar nuestra batería de 12 voltios para generar nuestra corriente de 110, ¿verdad? Aquí estamos utilizando lo que es un autocoplador, recomendable que sean de 4 patitas. También estamos utilizando un transistor, en este caso estoy utilizando un TIP 31C. Y ahorita les voy a mostrar un pequeño diagramita de cómo va a ir conectado esto, ¿verdad? Acá tenemos el diagrama de cómo va a ir conectado. Este es nuestro pequeño autocoplador que se alimenta con 5 voltios. El autocoplador en la parte interna maneja lo que es un LED infrarrojo que conecta estos dos y te hace influir la corriente eléctrica. Es importante que como es un LED, siempre le pongamos una resistencia de por lo menos unos 220 a 330 ohms en una corriente de 5 voltios para que el LED interno del autocoplador no se queme, ¿verdad? Y esto lo conectamos al negativo de la corriente de 5 voltios.
En el otro lado del autoacoplador, en la salida 3 y 4, en el primer pin, o en el tercer pin, perdón, vamos a conectar nuestra corriente de 12 voltios. En el pin 4 va a ir conectado nuestra patita de base del tip 31C. Adicional a eso, entre la conexión de los 12 voltios y la patita 3 del autoacoplador, vamos a hacer un puente hacia el colector de nuestro transistor 31C. Y nuestra salida que vamos a utilizar va a ser la salida del emisor. Entonces esta la vamos a conectar a nuestra bobina a nuestro transformador. Este transformador que estoy utilizando yo es de 3 líneas, una de línea central. Importante en este transformador, ¿verdad? Se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, acá este es mi transformador. En este caso estoy utilizando, vamos a ver si podemos visualizarlo acá. Estamos utilizando un transformador de 110 a 60 Hz de 500 miliamperes, de 6 voltios de voltaje de cada línea que tengamos acá. En eso quiere decir que obtenemos 6 voltios acá en nuestro negativo y 6 voltios acá. Si juntamos estos dos, vamos a obtener 12 voltios, ¿verdad? Entonces, para este proyecto, con este transformador de línea central, solo vamos a utilizar estos dos. La línea central no la vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces procedemos a conectar nuestro transformador en la salida del emisor de nuestro TRIP 31C y a nuestro negativo de 12 voltios de la batería que vamos a alimentar para poder hacer. Bueno, aquí ya tenemos conectado nuestro inversor de corriente. Esta es la batería que vamos a utilizar. Es una batería de UPS de 12 voltios de 4.5 amperios. Tenemos ya nuestro pequeño módulo que habíamos construido. Se pueden dar cuenta, aquí estamos oscilando el LED. El LED tiene que tener las mismas conexiones que vamos a utilizar para lo del autoacoplador, que es el pequeño integrado que tenemos acá. Tiene que estar energizado el positivo al positivo del LED y el negativo al negativo del LED, ¿ya? Porque dentro del autoacoplador tenemos nuestro LED que hace que funcione el mecanismo en la parte interna del autoacoplador y deje permitido el paso de corriente, ¿verdad? En el otro lado, en el transformador, estas son las dos líneas que vamos a utilizar para poder alimentar nuestro foco, ¿verdad? O lo que queramos conectar. El voltaje que vamos a recibir del transformador varía de la corriente, tanto de la corriente como del transformador mismo, ya que como este es de 500 miliamperes a 12 voltios, esa es la salida que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Entonces ahorita voy a proceder a conectar mi batería. Bueno, voy a proceder a desconectar mi foco para probar el inversor. Hay que tener cuidado un poquito con no electrocutarse. Y ahí obtenemos que mi foco ya está dando, ya está funcionando, ¿verdad? Con una batería de 12 voltios. Y como les decía,
Así como va a oscilar el LED, va a oscilar también nuestro foco, ¿verdad? Entonces es importante que ya el ojo humano no pueda percibir la oscilación del LED para que nuestra frecuencia con la que vamos a imbuir la bobina del transformador permita que la luz sea constante, ¿verdad? Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Si lo quieren probar, si tienen dudas, pueden escribirlo en la parte de abajo, ¿verdad? Si les gustó el video, un like, por favor. Gracias.